el capítulo 1 también hasta el versículo 14. Estuvimos viendo cómo se levantó un nuevo rey en Egipto, un faraón, y este faraón, después de 400 y pico de años, no se acordaba, no sabía quién era José. En ese proceso de tiempo, en ese tiempo, Israel se había no duplicado, ni triplicado, se había multiplicado muchísimo. Y Faraón tiene miedo de los israelitas porque se habían multiplicado mucho. Entonces empieza a poner trabas, a hacer cosas para que la vida de los israelitas fuese complicada y que no crecieran. Pero sus artimañas, sus tretas, no tuvieron resultado y los israelitas, los judíos en Egipto, siguieron multiplicándose, a pesar de todas las cosas que él estaba proponiendo, que estaba haciendo para que no se multiplicara. Y fijaros lo que dice los versículos 15 al 21, que fue la segunda parte del plan de Faraón. Si la primera no funcionó, como vimos la semana pasada, ahora va a entrar en una segunda parte, a ver si esta parte funciona y acaba con la amenaza que él pensaba que eran los israelitas en Egipto. Dice el versículo 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fijaros, hermano, que estamos en un texto realmente de estos que te provocan dolor. ¿Cómo se puede desear la muerte de un niño? ¿Cómo se puede planificar la muerte de un niño? ¿Cómo se puede hacer que los niños mueran? Este es un texto realmente demoledor en ese sentido, porque ve lo oscuro que está el corazón del ser humano, lo inicuo que hay, lo mal que estamos, que somos capaces de pensar lo peor. Cuando tú miras la figura de Faraón, este Faraón que durante los primeros capítulos cobra una especial importancia en el plan de Dios, cuando tú miras la figura de Faraón, tú estás viendo la figura de un hombre malo, Faraón no solamente es un tipo del diablo, que lo es, sino que también Faraón es un tipo del prototipo del hombre malo. Nos queramos o no queramos, pensemos o no pensemos, nos guste o no nos guste, hay gente mala. La mayoría de la gente que nos podemos encontrar, la mayoría de la gente con la que tenemos relaciones de amigos, de amistad, familiares, son gente más o menos buena. Pero hay gente mala. Y la gente buena también hay que tener cuidado. Hace unos cuantos días leí una frase que decía: me horroriza ver el corazón de los hombres malos, pero todavía me horroriza más ver el corazón de los hombres buenos. Me horroriza ver el corazón de los hombres malos, pero todavía me horroriza más ver el corazón de los hombres buenos. Y lleva razón. Si los hombres malos son y las mujeres son malas, y los hombres buenos, aquellos que parecen buenos, también tienen el pecado en su vida, también tienen el corazón negro, como decía la antigua canción, porque tienen el pecado en su vida. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros estamos separados de Dios por el pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. No hay ni uno solo bueno encima de esta tierra. Por eso, cuando pensamos en la gente mala, en personas malas, podemos pensar en fulanito, en menganito, en el vecino que piso, en el vecino que está en la otra parte de la calle, en un primo mío que vive en tal sitio, un compañero de colegio, un profesor. Podemos pensar en gente mala, pero más vale que pensemos en nosotros mismos. Más vale que pensemos en nuestro corazón, porque todos nosotros tenemos la semilla de la maldad desde que Adán y Eva pecaron, y todos nosotros, como dice la Escritura, somos pecadores. Pero es verdad, en eso coincidimos todos, que hay gente que especialmente son catalogados como gente mala. Y Faraón
es un tipo de persona mala. La Biblia, hermanos y hermanas, nos habla mucho acerca de las personas malas. Es interesante que un libro que habla de Dios, que un libro que habla de la santidad, que un libro que habla de la salvación, también es un libro que habla bastante de la maldad de los seres humanos que practican la maldad. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículos 14 al 17. Proverbios capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice así, Proverbios 4, 14 al 17. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Fijaros la descripción que hace aquí Proverbios, que hace aquí Salomón sobre la persona mala. La persona mala le dice a la gente, no entres en la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, no pases, no pases por ese camino, apártate de ese sitio, de ese lugar, porque los dueños de ese terreno, los dueños que están ahí, las personas que están ahí en ese camino, no duermen si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Fijaros como con la descripción que da Salomón aquí, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, dice. Gente que todo el día su forma de vida es la maldad, la malicia. Y en el mismo libro de Proverbios también, en el capítulo siguiente, capítulo 6, nos dice así. Capítulo 5, perdón. No, espérate que me equivoqué. Capítulo 6, versículo 12 al 14. Dice, Proverbios 6, capítulo 12, versículo 12 al 14. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo, sembrando las discordias. Fijaros que vuelve a hablar aquí Salomón del hombre malo, y nos dice que el hombre malo es un hombre depravado, que ha llegado hasta el fondo, depravado. Nos dice que anda en perversidad de la boca y que todo su cuerpo lo acompaña, los ojos, los pies, los dedos, y nos dice que hay, como no puede ser de otra manera, perversidades en su corazón. Y fíjate lo que dice, porque es una bomba lo que dice aquí. Anda pensando el mal todo el tiempo. Anda pensando el mal todo el tiempo. Y siempre dijo, se puede pensar en el mal todo el tiempo. Hay gente que tiene la capacidad de estar pensando en el mal todo el tiempo. Pues aquí nos está diciendo que efectivamente hay personas que se llevan todo el tiempo pensando en el mal y haciendo el mal. Cuando tú miras a la historia, hermanos y hermanas, cuando tú miras el tiempo pasado, una de las cosas y el tiempo presente y el tiempo futuro también pasará hasta que Jesús venga, una de las cosas que vemos continuamente es que efectivamente hay gente que hace el mal. Hace algunos años, no sé si os acordáis, quizás los más jóvenes no se acuerden o no lo sepan, pero aquellos que ya tenemos una cierta edad, hace algunos años, recordáis que salió a la opinión pública la historia de un padre austriaco. Austria es un país pequeñito, es un país, según dice, yo no he estado nunca, pero aquello, entre ellas, mi hija Esther ha estado ahí, es un país muy educado. Y cuando salieron los medios de comunicación, no sé si recordáis que salió con un padre austriaco durante más de 20 años impidió a sus hijas que saliesen a la calle, ¿recordáis? En el sótano tenía a sus hijas, no recuerdo cuántas hijas eran, pero tenía varias hijas y nunca salieron a la calle. O sea, les daban de comer todos los días, bebían, etcétera, pero no salían a la calle, no iban al colegio, no iban a comprar pan, no salían con amigas, no iban al cine. Estuvieron todos esos años en cautividad. Y lo peor de todo no solamente que estuvieron en cautividad, sino que tuvo relaciones con ellas y algunas de ellas tuvieron hijos de su propio padre. Es una historia rocambolesca, es una historia de maldad absoluta. Tú dices, ¿cómo un padre
Y la pregunta es, ¿dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba la madre en esta situación? No se daba cuenta la madre de lo que estaba pasando. Los vecinos nunca se dieron cuenta de que estas chiquillas nunca salían a la calle. Y la maldad del padre es que las condenó a no salir y además tuvieron hijos de su propio padre. Al cabo de 20 y tantos años salió a relucir la historia y yo cuando estaba viendo, yo recuerdo cuando estaba viendo las noticias, cuando salió el telediario, cuando se analizó en todos los sitios, o sea, por mucho que tú analices, por mucho que tú razones, por mucho que tú argumentes, tú dices, ¿cómo puede llegar un ser humano a hacer esto? ¿Cómo puede llegar un ser humano a hacer esto? ¿Cómo puede llegar un ser humano a hacer esto con sus propios hijos? ¿Recordáis a Amán quiso acabar con los judíos. Amán hizo un plan en los tiempos de Esther para acabar con los judíos. Y Amán trazó ese plan para acabar con la raza judía. Y al final, ese hombre lleno de maldad, la horca que había preparado para Mardoqueo, si os acordáis, ese plan que había hecho para matar a todos esos judíos, al final esa horca le sirvió para ahorcarlo. El rey lo ahorcó a él mismo por incitar a la violencia, por intentar hacer un genocidio con los judíos. Hay gente mala, hermanos. Hay gente mala que atacan a los demás, gente mala que dan patadas a los mendigos, gente mala que se aprovechan de los pobres, gente mala que venden armas para matar a otros, gente mala que sin ningún tipo de cosa te tiran al suelo y te apuñalan. Hay gente mala. Siempre lo ha habido. La maldad siempre ha existido, pero hay gente que está, digamos, en un punto más de maldad. Y vemos que aquí Faraón es un tipo de hombre malo, porque a nadie se le puede ocurrir nada, solamente una persona que piensa en mal, se le puede ocurrir matar a los niños. Como siglos después le pasó al rey Herodes, que hizo exactamente lo mismo, quiso matar también a los niños que había para que no naciese el Mesías. Cuando tú vas a la Escritura, una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es todo lo contrario. La Biblia no nos dice en ningún sitio, sé malo. La Biblia no nos dice, si te pegan en la mejilla, coge una piedra y dale un trompazo. La Biblia no nos dice, ve maquinando siempre el mal porque acertará, como dice el refrán. Piensa mal y acertará, por supuesto. Siempre llegará el momento que uno acierte, por sentido común. La Biblia no nos dice que hablemos del mal, que actuemos el mal, que pensemos el mal, que respondamos con maldad. La Biblia nos enseña todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Mirad lo que dice en Mateo, en el capítulo 5, Mateo, capítulo 5, versículo 44. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Gracias por venir. Mateo 5, 44. Y son unas palabras de Jesús tremendas, demoledoras, radicales. Dice, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Te lo repito porque no tiene desperdicio. Dice el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fijaros la secuencia que pone aquí. Fijaros que dice, amad, bendecid, haced bien y orad. Amar, bendecir, hacer bien y orar. Y lo más demoledor, lo más radical, lo más impresionante de lo que está diciendo Jesús aquí es frente a la maldad, frente a los demás. Porque que tú puedas amar a los que te aman, qué bendición, ¿verdad? Amar a los que te aman es una bendición, es una alegría. Bendecir a los que te bendicen, ¡wow! Eso sí que es una bendición tremenda, ¿no?
bendecir a los que te bendicen, hacer bien a los que te hacen bien. Hombre, por favor, ¿habrá algo más hermoso y más bonito que esto? Y orar por los que están orando por ti. Oh, Señor, esto es un trocito de cielo aquí en la tierra cuando pasan este tipo de cosas. Pero el Señor nos dice eso. El Señor nos pone en un momento en el que nos dice, lo más fácil es hacer lo que acabo de decir. Jesús dice, no, como hijos míos, como discípulos míos, como seguidores míos, amad a vuestros enemigos, que fue lo que hizo Él. Jesús amó a sus enemigos. Lo más fácil, lo más difícil es bendecir a los que os maldicen, pero el Señor lo dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Me encanta, me da miedo este texto, porque yo no compro nada de esto. Me encanta por una parte la teoría, me encanta que este Jesús mío sea así, que este Jesús nuestro sea tan radical, tan revolucionario, tan profundo, que llega a esto y nos diga, hay que vivir el bien, hay que hacer el bien, hay que amar, hay que bendecir, hay que orar por aquellos que se enfrentan a nosotros, que nos hacen maldad. Me encanta la teoría. Yo digo amén, 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 hasta que me miro a mí mismo. Y cuando yo me miro a mí mismo digo, yo no soy capaz de hacer esto. Señor, te estoy muy agradecido. Jesús, te estoy muy agradecido por esta palabra. Eres único, eres fantástico, no hay nadie como tú, Señor. Pero, Señor, yo esto no lo puedo hacer. Yo no tengo la capacidad de, si a mí yo tengo enemigos, ¿cómo voy a amar yo a los enemigos si lo que yo estoy deseando es darle 2 patadas a mis enemigos? Y el Señor me dice, no, Pedro, por ahí no. Tú no tienes que hacer esto, pero tú tienes que amar a los enemigos. Señor, a los que me maldicen, ¿cómo voy a bendecir a los que me maldicen? ¿Cómo voy a bendecir a los que quieren el mal sobre mí? Pero el Señor me dice, Pedro, si yo lo he hecho, tú también lo puedes hacer. Hacer bien a los que me aborrecen. Señor, ¿tú sabes lo que es hacer bien a los que me odian? ¿Cómo voy a hacer bien a aquel que desea el mal para mí o para mi familia? Y otra vez el Señor con su paciencia me dice, Pedro, que esa es nuestra autoridad, que yo lo haga, que yo te dé la capacidad para hacerlo. Y después, orar por los que ultrajan. Señor, que yo voy a orar por los que me ultrajan. Que se vayan a la conchinchina los que me ultrajan. Cuando vemos esto, estamos hablando, viendo las palabras de un hombre maravilloso, que no ha habido nunca otro igual en la historia como es Jesús, aquel Dios que es humano. Y estas palabras decimos, Señor, me encanta esta palabra, pero después tenemos que ponerla en práctica, ese es el problema. Tenemos que poner en práctica estas palabras. Y ahí todos los días alguien nos da una bofetada, todos los días alguien nos habla mal de nosotros, de ti también. Todos los días alguien nos puede cuestionar, todos los días alguien en el instituto, en el colegio, en el seminario, en el trabajo, nos puede hacer la Pascua, como decimos por aquí. Todos los días puede haber gente que se meten con la familia, todos los días podemos tener algún compañero, alguien que se porta mal con nosotros. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con un mal compañero en el trabajo? ¿Qué hacemos con alguien que es malo en la familia? ¿Qué hacemos con el presidente del bloque que va por mí? ¿Qué hacemos con la gente, con aquel que me ha dado el coche, que yo no tuve la culpa y me ha dado un tropazo y encima dice que yo tengo la culpa, cuando la culpa la tuvo él por pasar del semáforo? ¿Qué hacemos con la gente que son malas? ¿Qué hacemos? Y Jesús nos dice, amar, bendecir, hacer bien y orar. Y tú dices, Señor, tú sí puedes, tú eres Dios. Yo no puedo, yo soy de carne y hueso, tú sabes cómo soy. Y el Señor te dice, lo sé, yo sé cómo tú eres. Pero no olvides nunca que yo te di la fuerza y la gracia para hacerlo. No olvides nunca que aquel que es hijo mío tiene que imitar al Padre. No olvides nunca que aunque tú no puedas, y yo sé que tú no puedes, yo te he dado la fortaleza, el ánimo, el amor, el perdón, la reconciliación para que lo puedas hacer, porque yo soy el Dios de la gracia. Y como Dios de la gracia, te voy a facultar para que tú perdones, para que tú no persigas a los que te persiguen, para que tú actúes con bondad, con benevolencia, con aquellos que son malos, que murmuran, que critican, etc. Eso es lo que nos dice el Señor. El Señor nos dice que tenemos que responder, no de la manera que actúa la gente, sino que tenemos que responder como Él nos enseña. Me acuerdo, todos vosotros os acordaréis de David, el futuro rey de Israel, el muchacho que el Señor levantó, el pastorcillo con 17 años.
Y todos nosotros nos acordamos cómo el rey Saúl quiso matarlo. El rey Saúl quiso matarlo porque tuvo celos de él cuando venció a Goliat. Y la gente lo aclamaba por las calles: David, David, David. Y Saúl allí con los dientes rechinando, con las narices levantadas, abiertas, y lleno de celo porque la gente estaba aclamando a David. Y Saúl dice: lo voy a matar, lo voy a matar. Y entró en un ciclo, entró en algo enfermizo, entró en una situación en la que constantemente quiso matar a David. Y todos nosotros recordamos cómo David no cayó en eso, y cómo David no pagó con el mismo precio. Y cómo David, que en varias ocasiones estuvo a punto de matarlo, que lo podía haber matado en las cuevas, lo podía, y sin embargo no lo hizo. ¿Cómo voy a tocar yo la vida del ungido de Dios? ¿Cómo voy a tocar yo a Saúl, que Dios lo ha puesto? Lo podía haber hecho. Y no lo hizo porque no pagó exactamente lo mismo que a él le hicieron. No pagó, pagó con bondad, pagó con perdón, y no pagó con la misma manera que Saúl estaba pagando a él. El Señor nos ayude a la gente que nos tratan mal, a aquellos que nos pisotean. Incluso en la iglesia también se puede dar y se da. Que Dios nos ayude a amar, a perdonar, a orar y a hacer siempre lo bueno y lo correcto con los que nos hacen el mal. En Romanos, en el capítulo, este capítulo que antes ha citado Olivia en los primeros versículos, Romanos, capítulo 12, leemos Romanos, capítulo 12, versículo 9, dice, Romanos, capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fijaos que en los tres textos que hemos leído, en los tres textos se nos habla de la maldad, y en los tres textos se nos habla de la bondad, de seguir lo bueno, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. Entonces, seguir lo bueno, procurar lo bueno y vence con el bien el mal. Hermanos y hermanas, hay gente mala, efectivamente. Hay gente mala como Faraón, hay gente mala que procuran siempre hacer el mal, hay gente mala que piensan de continuo en hacer el mal y hacer la vida de los demás pobre, mala, amargado, etc. Y que están pensando siempre en hacer lo malo por los demás. Pero lo que el Señor nos dice a nosotros es: ustedes no. Una de las características del pueblo de Dios es la paz. Otra de las características del pueblo de Dios es el perdón. Debe de serlo. Otra de las características del pueblo de Dios es que no se paga de la misma manera lo que nos hacen el daño. No pagamos con la misma manera. No pagamos con la venganza. No pagamos con el odio. No pagamos con la violencia. Pagamos con otras armas. Con el amor, el perdón, el poner la cara, la paciencia, la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaros que en el plan de Faraón, a Faraón se le ocurrió matar a los niños. Dice en el versículo 15 y 16, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Es raro que aquí Faraón solamente hable con dos parteras, cuando había miles de mujeres hebreas. Tú te pones a pensar y tú dices: dos mujeres hebreas, dos parteras solamente para tantas miles de mujeres, y es imposible. Seguramente estas dos mujeres serían, digamos, las responsables, serían una especie de sindicato, las responsables de las parteras a nivel de Egipto, porque es imposible que hubiera dos parteras solamente para tener el control de tantas mujeres que estaban pariendo ahí, porque había muchísimas. Posiblemente eran las responsables. La enfermera jefa, los que estaban allí, y se dirigió a ella para hacerle parte de este plan y decirle lo que iba a ocurrir. Es interesante los nombres que tienen estas dos mujeres. Una es Sifra, la otra es Fua. Sifra significa hermosura. Fua significa esplendor. Estas dos mujeres eran egipcias. No sabemos nada de ellas, no sabemos qué color tenían los ojos, no sabemos
botonería, no sabemos si tenían el pelo largo, de qué color se pintaban los ojos, sus padres, sus hijos, si tenían, no sabemos nada de ellos. Tampoco sabemos por qué los padres le pusieron estos nombres. ¿Por qué le pusieron hermosura y esplendor? No sabemos lo que fue, por qué lo pusieron. Pero es interesante los dos nombres que tienen. Cifra, hermosura, y Fua, esplendor. Esta mujer yo no sé cómo eran físicamente por dentro, no tenemos ni idea, pero sí sabemos cómo eran por fuera. No sabemos cómo eran por fuera, pero sí sabemos lo que eran por dentro. Y estas mujeres, estas dos parteras, tenían que ser tremendamente bellas por dentro. Tremendamente bellas, porque tenían que tener algo precioso, porque además, no solamente en el pueblo hebreo, en todos los pueblos orientales se ponían nombre con el deseo de los padres de que ese nombre que le han puesto lo viviera sus hijos. Y aquí le ponen hermosura y esplendor. Posiblemente eran dos mujeres guapas, pero sobre todo eran dos mujeres por dentro, porque lo que hicieron con los niños solamente lo pueden hacer gente bonita por dentro, gente bella. Por dentro. Fijaros lo que nos dice el versículo 17. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Fijaros que les dice, estos, no me cansaré nunca de decirlo, hermanos, los peros de la Biblia, los peros, no las peras, ni los higochungos, sino los peros gramaticales, los peros de la Biblia, cuando dice, pasó esto y tal, pero, fijaros que dice, estaba el plan concebido, cuando nazca un niño, matarlo. Ese era el plan, pero las parteras temieron a Dios. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Déjame decirte algo, estas mujeres eran egipcias, no eran judías, no eran judías. ¿De dónde vino ese temor que ellas tenían, ese temor acerca de Dios? No lo sabemos. Pero posiblemente, como había tantos israelitas, tantos judíos en Egipto, posiblemente conocían y seguramente habían asistido también a mujeres judías en el parto. Seguramente conocían el Dios de Israel. Seguramente más de una conversación se había centrado en el Dios de Israel y no tanto en los dioses que tenían los egipcios. Seguramente estas mujeres habían tenido alguna conversación, más de una y más de dos, con personas acerca del Dios de Israel. El caso es que estas mujeres, siendo egipcias, teniendo un politeísmo tremendo y muchísimos dioses, estas mujeres tuvieron temor de Dios, del Dios de Israel, del Dios creador, del único Dios verdadero. Tuvieron temor y no hicieron lo que el rey, el faraón, le dijo. ¿Y todo por qué? Porque tuvieron temor de Dios. Bendito el que tiene temor de Dios. No un temor paranoico, no un temor esquizofrénico, no un temor que te impide vivir, sino el temor que te da el saber que Dios es tu amo, tu dueño, y que uno tiene que hacer vivir para aquello de esa forma que Dios le agrada. El temor de respeto, de la reverencia, el temor de no hacer el pecado, porque cuando pecamos, lo primero que debe de reconocer el creyente es que el que más sufre es el propio Dios. El que más se duele con nuestro pecado es el propio Dios. Y estas mujeres tenían temor de Dios. El temor nos ayuda a hacer lo correcto. El temor de Dios nos ayuda a hacer el bien. El temor de Dios nos ayuda a no meternos, como vimos antes en Proverbio, en un camino, en un lugar que no corresponde. El temor de Dios siempre nos va a llevar por caminos de santidad, caminos de obediencia, caminos que reflejan la verdad de Dios en nuestras vidas. Las parteras no hicieron esto que le mandó el rey porque temían a Dios. Hermanos y hermanas, déjame decirte algo que tú tienes muy claro también. Si tú conoces la palabra de Dios, y no dudo que tú la conozcas, tú sabes perfectamente lo que el Señor piensa acerca de la vida humana. Mira lo que dice en el Salmo 139, versículo 13 al 16. Salmo 139, versículo 13 al 16. Dice, porque tú, Señor, formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto es lo que el Señor piensa acerca del embrión. Esto es lo que el Señor piensa acerca de la vida humana.
aquí el salmista dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú conoces todo, mi embrión vieron tus ojos, como yo era, tú estabas ahí, estabas viendo en ese momento. La vida humana es algo precioso al dador de la vida, como no puede ser de otra manera. En Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 5, encontramos también esta descripción, esto que se dice de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fijaros que Jeremías ya está diciendo el Señor, cuando estabas antes que te formase, te conocí, me encanta, me encanta. Te conocí, antes que nacieses, ya te santifiqué, para que te aparté, que es lo que literalmente significa, te aparté para ser un profeta de ti, para predicar la palabra. Desde el vientre de su madre, antes ya lo conocía. Y si nos vamos al Salmo 127, versículo 3, leemos. Salmo 127, versículo 3, nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermano, ¿cuánto ha cambiado la sociedad? ¿Cuánto ha cambiado la sociedad? ¿Cuánto ha cambiado, no solamente en Europa, no solamente en España, sino prácticamente en el mundo entero? ¿Cuánto ha cambiado la sociedad? Hoy en día hay países que todavía no tienen un control de natalidad, pero lo tendrán, lo tendrán. Yo soy profeta, hijo de profeta, pero todo lo malo se pega. Y llegará un momento en que todos los países tendrán un control de natalidad. Llegará un momento no obligado por la fuerza del Estado, sino como está pasando aquí en España, por las circunstancias, por el trabajo, porque la mujer y el hombre están trabajando, por tener más, por tener más posesiones, por tener más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Antiguamente, como dice la palabra, los hijos eran una bendición. Y cuando tú tenías tus hijos eran una bendición. Y era un momento bonito, maravilloso. Y había familias con 10, con 12, con 9 niños. Yo no estoy diciendo que tengamos eso hoy en día. Ojo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estamos en un momento en que como sociedad somos egoístas. Como sociedad somos egoístas y estamos pagando un precio. Entre ellos, y en España lo estamos viendo bien, lo estamos viendo, la falta de nacimientos. La falta de nacimiento, y está provocando, hay agoreros y gente que te dicen que dentro de unos años no tendremos dinero para la jubilación, no tendremos dinero para las pensiones. Yo llevo escuchando eso muchísimos años. Y uno de los problemas es que no viene gente de fuera, están trabajando, encima se le echa la culpa a estas personas que vienen de fuera, pero el problema es que no hay niños, no hay matrimonios que se planteen seriamente. El índice de natalidad que tenemos en España es 1.45, o sea, tenemos un niño por cada matrimonio. A veces 2, y cuando tú ves a un matrimonio con 3, es una familia numerosa. Cuando antes la familia numerosa eran 12, 13, era la familia numerosa. O hay muchos matrimonios que ni se plantean en su vida tener hijos, se casan y dicen, nunca vamos a tener hijos, cada vez más. Y lo peor no solamente es eso, lo peor es que desde el Estado te están diciendo, si quieres abortar, aborta. Desde el Estado te están dando la puerta abierta y te dicen, aquí tienes la herramienta, aquí te quedas embarazado, no pasa nada. Vas a una clínica o tomas la pastilla del día después también, de lo que también está ahí en la farmacia, lo puedes comprar y desde el Estado te facilitan para que puedas abortar. Es decir, hay un asesinato colectivo, un asesinato que viene desde arriba, de las altas instancias del gobierno, y hay un asesinato también desde abajo, de aquellas mujeres y aquellos hombres que provocan e incitan a que esa mujer que se ha quedado embarazada aborte. El asesinato, y ese es un asesinato en masa, ese es un asesinato permitido por la ley. Y hay gente que abortan para matar a sus hijos y sin embargo se ponen a llorar cuando a un gatito lo matan. Yo no quiero que maten a los gatitos, pero prefiero la vida de un niño. Mientras que estaba preparando la predicación,
Estuve viendo los abortos que hay en España. Y fíjate, en el año 2021, decía, hace nada, en España año 2021, hubo más de 90.000 mujeres que abortaron. Más de 90.000 mujeres que abortaron. En el año 22, el año pasado, hubo un 10% de incremento con respecto a esta cifra. Es una barbaridad. Yo no he visto las cifras de él porque todavía estamos en el 2023, todavía no termina el curso. O sea, más de 90.000 niños, niñas han muerto. Han sido asesinados con la ley, con una conciencia que te permite seguir adelante, salir de la clínica como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera ocurrido nada. Y nosotros como creyentes tenemos la obligación y el derecho y nuestra responsabilidad de decir que la vida es sagrada, que la vida va a Dios y que no podemos permitir, no queremos leyes que maten a seres humanos, y tenemos que intentar que esas mujeres, por los motivos que sean, que quieren abortar, tenemos que intentar ayudarlas, no convertirnos en jueces, porque nunca sabemos la historia de nadie, no convertirnos en jueces ni hacerle con el dedo, tú, no. Lo que tenemos que intentar es empatizar con estas mujeres, tenemos que intentar amar a estas mujeres y tenemos que intentar hacerles ver la importancia de la vida humana, porque la vida humana es sagrada. Tú estás aquí y yo estoy aquí porque un día nacimos. Si nuestras madres no hubiesen abortado, ninguno de los que estamos aquí hubiéramos nacido. Aquí, estas mujeres tuvieron temor de Dios y no provocaron el aborto. Un dato que también es interesante, que tenemos que tener presente, es que el 42% de los abortos son de mujeres jóvenes. 42% de los abortos en España son de mujeres entre los 20 y los 29 años. Eso es mucho. Eso es mucho. De cada 10 mujeres, 4 son jóvenes. Entre 20 y 29 años. Hermanos y hermanas, hay situaciones y momentos que los creyentes no podemos claudicar. Y merece la pena luchar. Y tenemos que ser valientes ante la opinión pública y ante las cosas que nos dicen que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que los gobiernos nos dicen y hay que hacerlo, pero otras cosas no. Mira lo que dice en Hechos, en el capítulo 4, Hechos, capítulo 4, versículo 18 al 20. Hechos, capítulo 4, versículo 18 al 20. Y mirad lo que dicen estas palabras. 4, del 18 al 20. Y llamándolos, los sacerdotes, el Sanedrín, la gente importante, llamando a los apóstoles a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en el capítulo 5, también de Hechos, versículo 27 al 29 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, llega un momento a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel de iglesia particular o a la iglesia, digamos, de las iglesias en el país, llega un momento en que una ley sale y llega un momento en el que el creyente dice: no hago esa ley, no cumplo esa ley. La mayoría de nosotros somos los creyentes. Jesús, la palabra de Dios nos enseña a ser buenos ciudadanos y nos dice que tenemos que someternos a las autoridades.
y tenemos que someternos, y además no solamente nos dice que nos sometamos a las autoridades, sino que nos dice que oremos por las autoridades. Y tenemos que ser buenos ciudadanos. Y todas las leyes que sean beneficiosas, tenemos que, si nos dice que tenemos que conducir a 50 a la ciudad, tenemos que conducir a 50 a la ciudad. Si nos dice que tenemos que pagar los impuestos, pagamos los impuestos. Si nos dice que tenemos que tener respeto a los magistrados, tenemos que tener respeto a los magistrados y a los que están en autoridad. Pero si nos dice que puedes matar a tu hijo en el vientre, tenemos que decir que no. Si nos dice que tenemos que dejar de predicar el Evangelio por las calles y no podemos compartir el Evangelio con nadie porque es algo privado, tenemos que decir no. Si el Evangelio es algo privado, la política también debe ser algo privado. Y si el Evangelio es algo privado, los deportes también tienen que ser algo privado. Y se nos acusa y se nos mete miedo para no hacer ciertas cosas. Tenemos que decir, es necesario obedecer a Dios antes que a nosotros. Y yo no voy a decir amén a todo lo que diga el Estado, o todo lo que digan la gente que esté en ese momento. La Iglesia, los creyentes, no podemos estar de acuerdo con el aborto, no podemos estar de acuerdo con la eugenesia, no podemos estar de acuerdo con matar a las personas. No podemos. Sabiendo y teniendo cuidado también, porque dentro de todo esto hay muchas cosas, cada familia es un mundo, cada situación es diferente, pero no podemos consentir, no podemos decir todo al Estado. En la Alemania nazi lo entendieron muy bien. Desgraciadamente, la Alemania nazi tenemos las dos partes de la moneda. Una parte de la Iglesia en Alemania, antes de la guerra, antes de la invasión de Polonia y lo que ocurrió después, una parte de Alemania, de la Iglesia alemana, estaba con Hitler. Os parece mentira, pero estaba con Hitler. Una parte de la Iglesia bastante importante estaba con Hitler y creía en lo que Hitler estaba haciendo. Y creía que Alemania estaba llamado a tener un futuro esplendoroso y a ser una luz en los otros países. Y creía que Hitler era un enviado por Dios, fijaros, para poner orden y paz en Alemania. Pero una parte de Alemania, de la Iglesia de Alemania, una parte minúscula, pequeña de la Iglesia en Alemania decía, no, este hombre, esta enseñanza es diabólica. Lo que están enseñando, lo que están diciendo es diabólico. Y esa parte de la Iglesia pequeña se opusieron. Y muchos de ellos fueron condenados. Muchos pastores fueron a la cárcel. Fueron martirizados y asesinados. Otros no. Otros fueron vestidos con ropas clericales y tuvieron de todo. Hasta que fueron derrotados. Y después vinieron las lamentaciones. Cuidado, porque la Iglesia se puede vender por dos euros. Cualquier iglesia, cualquier creyente se puede vender por 2 euros. Un poco de poder, un poco de prestigio, un poco de dinero, un poco aquí y nos vendemos. Cuidado con las leyes malas, cuidado con las leyes que no son de Dios, cuidado con aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Amén a todas aquellas cosas que el gobierno hace. No, yo no soy de los que piensan que el gobierno es malo por naturaleza. Yo creo en los gobiernos. Si no, habría que inventar un gobierno. Alguien tiene que gobernar. Alguien tiene que dictar las leyes.